Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021 y estos son los titulares. El Banco Central de Venezuela anunció reconversión monetaria en el país. Nuestro director de contenidos, Alberto Cova, analiza esta noticia. Conversamos con el periodista deportivo Gerardo Blanco, jefe de información del diario Líder, y visitamos al ciclista Julio César León para hablar sobre los inicios y trayectoria de Venezuela en los Juegos Olímpicos. La cantautora venezolana Arya estrena su tema Mad. El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 1 de octubre tendremos reconversión monetaria. Alberto Cova, director de contenidos de Últimas Noticias, presenta el análisis de esta noticia. Bienvenido, Alberto. Gracias, Elga. Te mando un saludo cordial y también va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana, finalmente, el Banco Central de Venezuela informó sobre la modificación de la escala monetaria en el país que implica la supresión de 6 ceros en las denominaciones del bolívar. Después de varias semanas de rumores sobre la inminente aplicación de la medida, el instituto emisor confirmó que a partir del 1 de octubre se dividirán entre 1 millón todas las cantidades en bolívares, lo que en principio ni quita ni agrega valor a la moneda venezolana. Es simplemente una nueva expresión monetaria que busca facilitar las transacciones en una economía atiborrada de ceros a la derecha hasta ahora, como consecuencia de la criminal e inducida hiperinflación que padecemos los venezolanos prácticamente desde que falleció el presidente Hugo Chávez. El cambio en la expresión monetaria conlleva también la emisión de nuevos billetes entre 5 y 100 bolívares y la entrada en circulación de una moneda de 1 bolívar, además del efecto psicológico que causa esta medida en las personas que podrán ahora sacar sus cuentas más fácilmente a la hora de pagar o cobrar. Tiene además un efecto positivo en la contabilidad de las empresas, pues la acumulación de ceros a la derecha hasta ahora dificultaba, entre otras cosas, la emisión de facturas, las cuales en algunos casos había que dividirlas en 2 o más subfacturas para evitar el colapso de los sistemas contables por el desborde de las cantidades. Se trata entonces de la segunda reconversión que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro. La anterior se hizo efectiva en 2018, cuando se eliminaron 5 ceros al bolívar, es decir, que al signo monetario se le han quitado 11 ceros en un lapso de 3 años. Esto nos da una idea del tremendo desequilibrio en el que se encuentra la economía venezolana, afectada por una hiperinflación que pareciera perpetua y que ha pulverizado los salarios y llevado los precios de bienes y servicios a niveles inimaginables. Varios años llevamos los venezolanos aguantando este fenómeno perverso de ver esfumarse los ingresos devorados por las alzas de precios que tienen su origen en el aumento constante de la cotización de las divisas. A estas alturas ya todos los venezolanos sabemos muy bien que a cada salto del dólar le corresponde un ajuste hacia arriba de los precios y por el contrario, cada vez que el dólar permanece relativamente estable, como ocurrió entre mayo y junio de este año, cuando se estabilizó alrededor de 3 millones de bolívares, los precios también tienden a estabilizarse e incluso a bajar en algunos casos contados. También sabemos muy bien los venezolanos que la cotización de la moneda norteamericana en Venezuela la determinan arbitrariamente varios portales, cuyos dueños y administradores localizados fuera del país tienen la potestad de decidir cuánto vale un dólar en este país, guiados por intereses netamente políticos relacionados con el deseo de desestabilizar y acabar con la revolución bolivariana, pues no hay ninguna razón económica que justifique los niveles de devaluación que aplican cuando les da la gana los 4 o 5 personas que manejan Dollar Today o Monitor Dólar. No es la primera vez, ni será la última, que los grandes poderes financieros del mundo apliquen esta macabra fórmula para dañar la economía de algún país. Tenemos un ejemplo cercano en Argentina con el llamado dólar blue, que surgió casualmente en ese país durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y todavía se mantiene como indicador. En el caso de Venezuela, el acoso contra la moneda ha sido bestial y se ha llegado al extremo de sustraer los billetes venezolanos en grandes cantidades hacia Colombia, país que por cierto siempre aparece en todas las maldades contra Venezuela
y deja esta extracción de billetes a los ciudadanos de este país sin efectivo para las transacciones cotidianas. Así pues, a partir del 1 de octubre tendremos en Venezuela una nueva expresión monetaria con 6 ceros menos y comenzarán a circular nuevos billetes. Esperemos, como lo augura el Banco Central, que la medida contribuya a mejorar la relación del venezolano con su signo monetario y abra el camino hacia la ansiada estabilidad económica. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias, Helga. Me despido de ti y de la audiencia. Me fui con Carmen Elisa, mi esposa, y Alegro Grandi, mi entrenador. Una odisea que dio paso a futuros atletas olímpicos. Venezuela asistió a unos Juegos Olímpicos por primera vez en 1948 y lo hizo en las ruedas de quien acabamos de escuchar, el ciclista Julio César León, y a quien tuvimos el honor de visitar en su casa en Caracas esta semana. Desde 1948, Venezuela ha participado en 18 eventos deportivos, consiguiendo 17 medallas sin contar las de Tokio 2020, ocupando el sexto mejor resultado histórico en América Latina. Pero ¿cómo comenzó y cuál ha sido la trayectoria del país? Conversamos con el periodista deportivo Gerardo Blanco, jefe de información en el diario Líder y Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo fue el desempeño de Julio César León en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. Bueno, la historia del olimpismo venezolano desde el punto de vista deportivo se inicia con Julio César León, el ciclista trujillano que fue campeón de velocidad en sus tiempos mozos. Él decide participar por iniciativa propia en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, en los Juegos de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial había devastado a casi toda Europa. Londres se propone como sede de los Juegos Olímpicos y hasta allá llega Julio César León. Lo hace a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas de Inglaterra porque él por iniciativa propia fue hasta la embajada de Inglaterra en Venezuela, le pide apoyo para viajar a ese país y lo suben a un avión de las Fuerzas Armadas. Luego de 16 horas de vuelo, Julio César llega con su bicicleta allá a Londres, lo inscriben para la prueba de velocidad individual y también en contrarreloj y se convierte así en el primer atleta venezolano en competir en unos Juegos Olímpicos. En la prueba de velocidad culmina en el 9º lugar, pierde en su carrera con el italiano Mario Ghela, que luego sería medallista de oro en esas competencias y quien además se convierte en un gran amigo de Julio César León. Luego Ghela se viene a Venezuela y durante muchos años vivió en nuestro país. También Julio César León participó en la prueba de contrarreloj, en la que termina en el puesto 14, y como dijimos antes, compitió en la prueba de velocidad, donde termina en el 9º lugar. Gerardo nos contó además las peripecias de Julio César León en este viaje a Londres. Julio César tiene una historia además muy interesante porque él cuenta que llegó a Londres, se acercó a la embajada venezolana en ese país solicitando ayuda y no recibió respuesta positiva del embajador de Venezuela en esa nación. Y él, bueno, decidió por sus propias manos hacer una bandera, compró telas en Londres, amarilla, azul y roja, y le pegó las estrellas y con un asta que consiguió por allí, decidió hacer esa bandera para desfilar con la bandera tricolor hecha por sus propias manos en esos Juegos Olímpicos. Así que es una historia de amor por el país, de sueños, de esas ilusiones que generan los Juegos Olímpicos, y así Julio César León viaja a Londres y compite por Venezuela para convertirse en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo resume la participación de Venezuela en los Juegos Olímpicos? La actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio hay que calificarla de histórica. Nunca antes Venezuela había obtenido una actuación tan descomunal como esta, una medalla de oro
en atletismo, con récord olímpico y mundial incluido de Yulimar Rojas en salto triple. Además, las medallas de plata de Julio Mayora y de Keidomar Vallenilla en levantamiento de pesas, y también la medalla de plata de Daniel Ders en ciclismo BMX. Es la mejor actuación de Venezuela a lo largo de su historia en Juegos Olímpicos. Nunca antes se habían obtenido tantas preseas en una sola competencia. De hecho, en los Juegos además no se había obtenido una medalla de oro y además 3 de plata en una sola competencia. Cuando Morochito Rodríguez ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, fue el único que subió al podio de los venezolanos. Igual ocurrió cuando Rubén Limardo ganó la medalla de oro en Londres 2012, tampoco tuvo compañía, y solo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando Arlindo Gouveia ganó medalla de oro, fue acompañado en el podio de esos Juegos Olímpicos también por la taekwondista Adriana Carmona, que ganó en esa oportunidad medalla de bronce. Solo que en esa época el taekwondo no era un deporte oficial y hasta 2018 esas medallas no habían sido reconocidas. Por eso decimos que esta es la mejor actuación de Venezuela en toda la historia de los Juegos Olímpicos, y además estos atletas los consiguieron en medio de las mayores dificultades que ha tenido la humanidad, porque la vida en el planeta ha sido amenazada por la pandemia del coronavirus, y esto por supuesto impactó en el deporte. Por supuesto, no podíamos dejar de hablar sobre la medalla de oro, récord olímpico y mundial de nuestra estrella, la atleta Yulimar Rojas. Yulimar Rojas le ha dado al país la mayor hazaña en la historia del atletismo y se puede decir del deporte venezolano. Es la primera vez que un atleta venezolano gana una medalla de oro, pero lo hace además consiguiendo récord olímpico y récord mundial. El salto de Yulimar Rojas de 15.67 en el salto triple rompió el propio récord que Yulimar había marcado de 15.41 en su primer salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, y en ese último salto de 15.67 rompió la marca mundial de la ucraniana Inesa Kraves, que estaba vigente desde 1995 cuando lo impuso en el Mundial de Gotemburgo. Así que esta actuación de Yulimar la convierte de hecho en la triplista, la mejor triplista en la historia del atletismo mundial, y es una marca que va a perdurar por mucho tiempo porque muy pocas atletas del salto triple en este momento pueden llegar a los 15 metros, y Yulimar con ese 15.67 ya coquetea con los 16 metros. De hecho, pudiera convertirse en el futuro próximo en la primera atleta en la historia del salto triple en llegar a 16 metros, para lo que solo tiene que seguir perfeccionando su técnica de salto. Ya mejoró muchísimo la carrera, también ese primer rebote, el primer paso que ella da para conseguir alargar la distancia que ella recorre, y luego en ese despegue final Yulimar Rojas consiguió lo que nunca antes ningún atleta de salto triple había hecho, que era llegar a cerca de 6 metros, 5.98 en ese despegue, para dejar una huella de 15.67 metros. Así que estamos ante la mejor atleta del salto triple en la historia del atletismo. Es venezolana, es Yulimar Rojas, y esta venezolana va a reinar en esa prueba del atletismo durante muchos años, quizás hasta que se jubile, porque no hay en este momento ningún atleta que pueda competir con ella, que pueda rivalizar en los 15 metros en el salto triple, y la veremos seguramente ganando medalla de oro también en los Juegos Olímpicos de París. Y así como todo el país ha vibrado con la actuación de Yulimar Rojas, Julio César León también manifestó su alegría. Yulimar, una atleta fuera de serie, ejemplo de dedicación
y humildad, digna de admiración. Llenó mi corazón de emoción única en su especie. Única en batir el récord olímpico y luego con la misma gesta batir el récord mundial. Muchas gracias a la leyenda Julio César León por habernos recibido en su casa y al periodista Gerardo Blanco por su amable participación en el programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Arya es otra venezolana que está sonando más allá de nuestras fronteras. Hija del artista Orlando Guatuzzi, hoy nos trae con su estilo caliente y suave un tema de su autoría que se mueve entre el rap, el soul y el hip hop, Mad. Hey yo, this is a world premiere. We got a brand new gentleman for your ear right now. Let's go. He's acting out like he walks the room like a big damn know-it-all. To me, it really looks like this man's gotta go. What's up, dude? You got problems with my attitude. You better give me one more reason not to fuck with you. I'm ready to take up with the stressing and hustling. Don't think I'm here to what to take away and smuggling. I'm done but mistaken by my cute ass sweetie face. I can end you in a second, still be home by 8. You wanna find me? Yeah, you bet I'll be right back. I give you a bang bang like the Wu-Tang. Don't even know your name, don't dare to call me fam. I bought it here like we in the same bed. This ain't your business, mister. This ain't your mister, mister. Don't even try to talk to me like I'm your sister, mister. I let you slide, cause we all know how the story goes. Everything will find its way when karma comes and blows. Thinking it's a game we're playing, then listen on the higher the stake. You think you know me, babe, cause you know my name. You're thinking it's a game we're playing, then listen on the higher the stake. You think you know me, babe, cause you know my name. How you feeling right now? Yeah, you man's acting up. You gotta stop acting up. Let's go. And it shows on your face, whether I can change with your back's full of vein. Think you're in a fast lane, but you're slow in your brain. Screwed up to the less grain. You may be dreaming about running, but you're running in place. But the stronger the game, the stronger must be the players. I try and moderate my language. You stay the far away from a word that you don't know and don't belong to it all. From all the people that I know, don't make me call the cops. You wanna find me? Yeah, you bet I'll be right back. I give you a bang bang like the Wu-Tang. Don't even know your name, don't dare to call me fam. I bought it here like we in a same bed. You think you know me, babe, cause you know my name. Know me, babe, know me, babe, cause you know my name. Know my name. Is that not like, like? Is that not like? Is that not like? You're thinking it's a game we're playing, then listen on the higher the stake. You think you know me, babe, cause you know my name. You're thinking it's a game we're playing, then listen on the higher the stake. You think you know me, babe, cause you know my name. You don't even know my name. Con la hermosa voz de Arya nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.